Capítulo 15. Regulación del trabajo y el gobierno de la subjetividad y la psicología política del trabajo. Eduardo Crespo y Amparo Serrano. Introducción. Para que sean posibles ciertas relaciones sociales, en el caso de que aquí nos interesa, las relaciones laborales en la sociedad capitalista actual, es necesario que se construyan determinado tipo de sujetos y de mentalidades. La regulación del trabajo se hace posible mediante el gobierno de la subjetividad. Tal y como se desarrolla Weber, la instalación del sistema capitalista ha requerido la aceptación de una cultura moral en espíritu, hábitos, actitudes, costumbres e ideas, racional, movido por el éxito económico y el afán adquisitivo. El avance de este modelo económico es indisociable de una subjetividad capitalista, una mentalidad orientada hacia el trabajo y la motivación del logro. Karl Polanyi, 2006. A su vez, analizó con gran precisión el proceso sociopolítico de transformación de los trabajadores a las exigencias disciplinarias del primer capitalismo industrial y de conversión del trabajo de la mercancía, regida por las supuestas leyes del mercado. Esa gran transformación, tal como él la calificó, implicó un ejercicio de la coerción y de la violencia tanto física como moral, psicosocial en gran medida, ya que supuso la producción de un nuevo tipo de sujeto, el obrero industrial, y un nuevo tipo de subjetividad que hiciese posible la aceptación de la regularidad y el ritmo impuesto por las máquinas, así como el principio de la regulación heteronorma de los movimientos e iniciativa del trabajador, reclamó por el orden productivo de la fábrica. Podríamos considerar, y no somos los únicos en hacerlo, que en los últimos decenios se ha producido una segunda gran transformación en la economía, en la configuración de las relaciones laborales y en las demandas sobre los trabajadores. Tres metáforas parecen articular el análisis de este cambio: el paso a una modernidad líquida, Bauman 2007, la inestabilidad en el modelo social y productivo y la creciente tendencia hacia una individualización que corre pareja con un proceso de inseguridad referencial. La licuefacción de los referentes normativos y los políticos reclama a los sujetos una actitud que perpetúa adaptabilidad y maleabilidad. Los materiales líquidos se adaptan, por naturaleza, el recipiente que les contiene. Una cultura de la brevedad, de exigencia, de reivindicación constante, de permanente adaptación al cambio y de diversificación de los tiempos sociales. Alonso 2007. Puede implicar el debilitamiento del sujeto, el condenarle a desplazarse en un permanente desorden axiológico, Seten 2006. Obligarle a moverse sin parar porque, cuando se patina sobre un suelo resbaladizo, para significar caer. Bauman 2007. Así, frente a una trayectoria biográfica del trabajo articulada de modo lineal, segura y estable, las carreras profesionales y familiares cambian su linealidad y estabilidad y se vuelven cada vez más discontinuas. Los ciclos biográficos tienen que y deben ser organizados individualmente, de modo que se adapten a un modelo de gestión del trabajo y de los tiempos sociales más personal e imprescindible. Este proceso de vulnerabilidad política, en donde los sujetos no disponen del control de las condiciones de desarrollo del trabajo, va acompañado de un creciente proceso de individualización que hace responsable al sujeto de una condición que, como nunca, escapan de su control. En este marco es posible entender que la regularización del desempleo y de la vulnerabilidad social, políticas de empleo y de lucha contra la exclusión y la pobreza, lleve aparejada la producción de forma paradójica de determinados procesos de subjetivación. Estos cambios en el modelo de producción han generado modificaciones en los procesos de producción de sujetos y mentalidades adaptados a las nuevas exigencias productivas. Uno de los análisis más interesantes de este cambio, a nuestro entender, es el que realizó Foucault 2007, quien considera que supone un estilo indirecto de control, un control de la conducta. McNay 2009. Control que materializa en el pensamiento económico neoliberal. El neoliberalismo ha producido una traslación radical en el análisis de los procesos de producción, intercambio y consumo. Pasa a definirse como el estudio y el análisis de modelos de asignación de recursos escasos afines que son antagónicos. Foucault 2007, 260. En esta economía neoliberal, por ejemplo, la de Gary Becker,
El análisis del trabajo se transforma en el estudio del modo en que el trabajador o trabajadora utiliza los recursos de que dispone, los recursos o el capital humano. El salario, segundo esto, no es ya entendido como una contraprestación por el tiempo dedicado al trabajo, sino como un ingreso de renta resultante del rendimiento de un capital. Esta descomposición del trabajo en capital y renta tiene una consecuencia fundamental y es el que el capital definido como lo que hace posible una renta futura, renta que es el salario, es un capital prácticamente indisociable de su poseedor. Foucault 2007, 263. De este modo, actividades como la formación profesional, pero también las aptitudes personales, las motivaciones, las actitudes, la agenda de relaciones sociales y hasta la propia familia se convierte en inversiones laborales susceptibles de producir una renta y a la inversa, la negligencia en esa inversión se puede traducir en pérdida de renta. El trabajo se convierte así en un asunto estrictamente personal, en una actividad empresarial en la que el trabajador es convertido paradójicamente en empresario, un empresario de sí mismo. Esta individualización de las relaciones laborales afecta de modo radical al sujeto propio de la psicología y la psicología social, ya que un aspecto esencial del neocapitalismo va en la dirección de lo que hemos caracterizado en otras ocasiones, Crespo y Serrano en prensa, como psicologización. La psicologización la consideramos como una tecnología de lo social orientada a la producción de las subjetividades, por medio de la cual los problemas sociales son transformados en problemas personales, mediante el recurso a conceptos y explicaciones de corte psicológico individual. La psicologización es una característica central del nuevo capitalismo. El discurso del nuevo capitalismo se manifiesta en muy diversos foros, probablemente de más conocido y estudiado sea el discurso gerencial del management, ya que es uno de los ámbitos más importantes de producción ideológica. Boltanski y Chiapello, 1999, Fernández 2007. Nuestro objetivo es analizar los procesos recientes de transformación de la regularización política del trabajo a partir del ejemplo de las políticas de empleo, especialmente de la Unión Europea, aun cuando el tipo de discurso es prácticamente universal. Serrano 2009. Las políticas sociales para gestionar el desempleo van dirigidos no solo a luchar contra la exclusión social, sino que también contribuyen a contribuir y nombrar el problema en sí, definiéndolo, identificando sus causas y proponiendo soluciones. Un aspecto fundamental de la política tiene que ver con lo que Monedero 2010 ha denominado el gobierno de las palabras, es decir, con la construcción discursiva de problemas y actores. En este sentido, esta política contribuye a un proceso de producción de sujetos, el desempleado, por ejemplo. El estudio de este discurso pone de manifiesto el proceso de psicologización del trabajo al que están contribuyendo las ciencias sociales y particularmente la producción de un modelo de sujeto atomizado, consecuencia de una mirada descontextualizada y sustancialista que hace abstracción de la interdependencia que le constituye en la naturaleza social. La desocialización del trabajo por medio de la psicologización no hace sino reforzar la vulnerabilidad política del trabajador. Estas políticas coinciden con una tendencia creciente a reforzar el ejercicio de la responsabilidad de uno mismo, según el cual cada persona tendrá que organizar de forma autónoma su propio proyecto de vida y actuar por sí mismo. Véase, por ejemplo, el espectacular aumento de la literatura de autonominada. Se trata de tecnologías que inducen a asentar la obligación del gobierno de uno mismo, se fomenta una concepción normativa de la autonomía que ignora el carácter interdependiente de las relaciones sociales. De este modo, una apelación a la norma de autonomía y de responsabilidad corre pareja con una desocialización del sujeto de esa autonomía y un creciente proceso de vulnerabilización política. Este es el eje de las paradojas en las que incurren las políticas sociales y de empleo al presentarse como discursos sociales dirigidos a reforzar un concepto de sujeto activo, mientras que a uno mismo definen en términos puramente tecnocráticos prácticos en donde las políticas se restringen a la gestión de una situación que viene externamente impuesta y en el seno de la cual el ciudadano es visto como un cliente que reclama motivación y provisión de incentivos psicológicos. A nuestro entender, una psicología social crítica puede contribuir, entre otras cosas, a impugnar una doxa o visión del mundo que se impone con la fuerza de la obviedad e inducir modos alternativos de pensamiento, es decir, contribuir a repolitizar el trabajo.
Desarrollaremos nuestra exposición en 4 partes. En una primera se hace una reflexión acerca de los presentes procesos de la psicologización como tendencia ideológica propia de las sociedades modernas. En una segunda planteamos la relevancia de una perspectiva social, particularmente un enfoque de corte sociológico en el estudio de las políticas de empleo. En tercer lugar, orientamos esta perspectiva al estudio de un nuevo concepto que se ha instalado en el léxico social para nombrar las crisis del mercado del trabajo, la noción de flexiguridad. En cuarto, y como conclusión, planteamos las paradojas que fomenta este modo de articular una respuesta frente a las crisis del trabajo y los efectos despolitizantes que ésta induce. La psicologización como tecnología de producción de sujetos en las sociedades postindustriales. La psicologización forma parte de un proceso de producción política de lugares comunes, constituidos como supuestos no problemáticos, dados por desconectado. Esta doxa se constituye en el fundamento que permite clasificar las grandes cuestiones sociales ante las que nos enfrentamos, la pobreza, por ejemplo, o el desempleo, calificándolas antes que nada como problemas como situaciones que requieren o no de intervención. La corrupción política, por desgracia, no es para mucha gente un problema, ya que dan por descontexto que forma parte de la vida política. Esta doxa posibilita cierto tipo de explicaciones y no otras. En el caso de la psicologización, las explicaciones de las situaciones y la atribución de responsabilidades se desplaza de las instituciones, mercado, Estado, etc., en las personas individuales recurriendo a un discurso de corte psicológico o, para ser más exactos, pseudopsicológico, ya que la psicología no es necesariamente una cierta individualista. La doxa psicologizante se caracteriza por el recurso de un modelo de sujeto individualista y por una configuración como tecnología moral y política, como una tecnología de interpelación productora de sujetos de autodemandas y de atribución de responsabilidades. La psicologización implica no solo un modelo de sujeto, sino una práctica discursiva que la constituye ilegítima. La práctica discursiva que va conformando un proceso de disciplinamiento moral está construida como un sistema de explicaciones cuyo centro es la atribución de casualidad por los acontecimientos que se viven o se padecen y que conforman un saber no cuestionado. El sujeto psicologizado es un sujeto entendido de modo social, en el que la noción de la cohesión social es secundaria. La explicación del comportamiento y por tanto la posibilidad de intervención y cambio se da a nivel individual. Los principales determinantes de la conducta, actitudes, motivaciones, valores y el destino de las personas se supone que están contenidos en ellas mismas, en lo que se ha denominado un sujeto autocontenido. Schroeder, 1993-96, o tal como lo caracteriza Norbert Elias, 1982, AB, 1987, Homo Caus. Elias recurre, como es sabido, al concepto de figuración o configuración que, a diferencia de la abstracción e interacción, las investigaciones anteriores muestran con bastante claridad por qué las teorías sobre la acción y la interacción pueden impulsar relativamente poco el resultado sociológico empírico. En base de ambas subsiste la misma concepción del hombre que tácticamente apadrinan de modo clásico muchas investigaciones históricas, a saber, la imagen de hombres aislados de los cuales en última instancia cada uno es absolutamente independiente de otro, un individuo en sí, un homo clausus. Elías, 1982 a 193. Respecto a la experiencia propia de la subjetividad moderna, considera que mucha gente experimenta que existe algo así como si su mismicidad existiese de alguna manera en su propia interioridad y como si esa interioridad estuviese como separada por una muralla invisible de todo lo que queda fuera del denominado mundo exterior. Elías, 1982b, 143. Elías considera que esta es una visión común pero limitada que han hecho suya las ciencias sociales, en especial la psicología. Frente a esta idea, Elías habla de otra posible versión del sujeto moderno, la del Homo apertus, que invita a pensar el individuo no como una sustancia, sino como una relación y por tanto en donde ocupa un papel fundamental al principio de la interdependencia. Newton, 1999, Sheff, 2001, Dean, 2004.
La psicologización supone, junto a la individualización, un proceso de moralización, una transformación de las demandas y exigencias externas de las autodemandas. La exigencia moral, en el caso del discurso psicologizante, se estructura más como un código de conducta que como un código de castigo. En un discurso más productivo que represivo, la productividad propia de este discurso, en el caso del trabajo, se manifiesta como una moral personalizada en la que la vida se recibe como carrera. El objetivo de dicha carrera es lo que realiza personal. Y los problemas que se presentan son tratados como retos personales. Crespo 2009. Esta diferencia, sin embargo, entre lo productivo y lo represivo se difumina, como veremos, en el discurso paradójico al que recurren distintas instancias encargadas de intervenir en la gestión del desempleo y por tanto de atribuir responsabilidades. La moralización está íntimamente vinculada con la atribución y exigencia de responsabilidades y concomitantemente con la legitimización de los diferentes sistemas de intervención. La cuestión estriba en que determinadas situaciones padecidas por las personas, fundamentalmente precariedad y exclusión social, son transformadas discursivamente por medio de un disciplinamiento moral en situaciones de las que se hace responsable al propio sujeto. De este modo se puede responsabilizar de aquello de lo que uno puede hacerse cargo, por ejemplo, del mantenimiento del puesto de trabajo, llegándose a un tipo de discurso paradójico donde se afirma lo que a la vez se niega, se afirma la autonomía y la agencia del sujeto moderno, a la vez que se niega su capacidad de hacerse cargo de la situación que padece. Claude 2009. Una característica central de este trabajo moral va en la dirección de un progresivo desplazamiento del lugar de la responsabilidad desde las instituciones hacia los sujetos individuales. Esta es una posición compartida, aún matices diferentes, por los principales analistas de nuestra sociedad. Bauman, recogiendo a su vez una conocida definición de Beck, expresa de forma cinética y de adecuado a nuestro entender esta nueva situación. A uno por parte le hacen responsable de sí mismo, pero por otra depende de unas condiciones que escapan constantemente a su aprehensión y en la mayoría de los casos también a su conocimiento. En dichas condiciones, la manera en que uno vive se convierte en la solución bibliográfica de la contradicción sistémica. Al apartar la culpa de las instituciones y ponerla en la inadecuación del yo, ayuda o bien desactivar la ira potencialmente perturbadora o bien a refundirla en las pasiones de la autocensura y el desprecio de uno mismo o incluso a recanalizarla hacia la violencia y la forma de tortura contra el propio cuerpo. Bauman 2001-2016. En esta nueva moralidad ya no se fundamenta en relatos religiosos como ha sido el caso a lo largo de la historia. La nueva fuente de discursos morales son en gran medida las ciencias sociales que constituyen con su autoridad ampliamente reconocida en nuestras sociedades la autoridad anteriormente atribuida a lo divino. Tal discurso moral ha adoptado un nuevo estilo de corte individualista, articulándose en una nueva ética e ideología de la inversión en uno mismo que está fuertemente marcada por la omnipresencia de un discurso económico y psicológico. Sennett 2006, Bolansky y Chiapello 1999, Chiapello y Falklau 2002, Virno 2003. 3. Una perspectiva psicosocial en el estudio de la política del empleo. Las ciencias sociales han jugado un papel importante en los procesos de producción de discursos epistemes, que configuran la doxa o sentido común contemporáneo en torno a las grandes cuestiones sociales. En el caso de las políticas de empleo, las disciplinas están jugando un papel central, la economía y la psicología. La autoridad de la economía está contribuyendo a un proceso de naturalización del trabajo, proceso al que se ha incorporado más recientemente la psicología o un modo de hacer psicología que ha inducido procesos de individualización en el ámbito de las políticas de empleo. Por tanto, la economía ha promovido importantes tecnologías del saber sobre el desempleo. La perspectiva económica predominante en el estudio del desempleo ha sido la medición de impacto de las intervenciones sociales en el fomento del empleo o en la adecuación de la oferta y la demanda de trabajo a partir de un paradigma que concebía al trabajo bajo la metáfora del mercado.
Esta concepción del trabajo como mercado, presente en gran número de investigaciones sobre el desempleo, incide en la representación de las fuerzas que influyen en la vida humana de una determinada época y en la imaginada capacidad política con la que se sienten dotados los individuos para poder domesticar estos elementos. Rehenes de estas representaciones despolitizantes concebidas, las estructuras sociales como si se tratara de entidades extrahumanas con sus propias leyes internas y por tanto independientes de la actuación humana, fatalidad de las leyes económicas. A esta hegemonía la economía se ha añadido una reciente y progresiva incorporación de la psicología en el ámbito de estudio e intervención de las políticas de empleo. Por ejemplo, la orientación laboral tras la asunción de nuevas metáforas para representar el desempleo como es la falta de activación. Esta situación promueve una codificación de nuestros problemas en un lenguaje psicológico más que político, estimulando un proceso de creciente psicologización de las relaciones sociales. Esta psicologización incita a pensar la subjetividad con instrumentos conceptuales como la moral o la psicología clínica, que convierten al individuo en centro de exigencia moral. Esta hegemonía de la economía y de la psicología reclama una reorientación del discurso y del pensamiento, una organización de la percepción. Este es el objetivo de análisis reflexivo y crítico sobre las políticas del empleo al que la psicología social puede contribuir a través de la deconstrucción de la doxa psicológica y económica. Nuestro análisis toma como un punto de partida el estudio de las políticas de empleo como procesos a través de los cuales se elaboran las representaciones que una sociedad se da para entenderse y actuar sobre lo real. Müller, 1990. Las respuestas ante cuestiones de orden social que se consideran problemáticas se organizan en base a un marco categorial contingente que construye el desempleo y la pobreza como realidades, en tanto que objetos de estudio y de intervención. Las políticas de empleo inducen modos de reproducir las subjetividades, transmiten un sentido común acerca del trabajo, de lo que significa el desempleo y de cómo se construye el orden de las responsabilidades, así como ideas acerca de lo que es justo y legítimo de un determinado contexto social. Pero a su vez estas políticas de empleo pueden también entenderse como un campo de fuerzas en el sentido de que las de Bourdieu como el resultado de luchas permanentes entre diversos agentes y por tanto destinadas a imponer la definición de las reglas del juego y los principales legítimos de la división del campo. Las luchas por el poder se juegan no solo como relación entre fuerzas económicas y sociales, sino también simbólicas. Los cambios en las propuestas de la organización de las políticas de empleo ponen de manifiesto mutaciones en las relaciones de fuerza con las que los actores sociales organizan los conceptos que construyen el modo de percibir el desempleo y la ciudadanía en particular y los modos de subjetividad en general. Este es el caso de la noción del desempleo. Los conceptos que nombran la ausencia del trabajo integran marcos interpretativos que orientan la mirada que se dirige hacia el trabajo, contribuyendo a producirlo y a transformarlo a un mismo tiempo. El análisis de la evolución de los fenómenos que se designan en la privación del trabajo muestra un desempleo continuo de sentido, convirtiéndose así en la falta de trabajo no solo en un objeto de conocimiento, sino también en la transformación política. Tal como destaca Le Cerf 2002, la aparición de finales del siglo XIX del concepto del desempleo transformó radicalmente la capacidad política de intervención social de los sujetos afectados por su situación. La noción de desempleo no solo nombra una situación de exclusión social, sino que a un mismo tiempo incorpora un juicio moral. Sin este juicio no habría sido paro, sino miseria. La exclusión del trabajo no sería sino un modo más de pobreza, un fenómeno natural frente al cual nos encontraríamos desarmados. Con la noción del desempleo se establece una diferenciación en función del carácter voluntario o no de esta situación de privación del trabajo que transformó la dirección de las atribuciones de responsabilidad frente a esta situación del desempleo. Al establecerse una distinción positiva a carácter involuntario en el seno de los sin trabajo o privación del trabajo, se desplazó la cuestión del desempleo hacia un nuevo orden semántico y se activó un marco de sentido que nos remite al orden de las injusticias. El desempleo sería así frente a las cuales es necesario actuar, la capacidad de nombrar la ausencia del trabajo con la ayuda de representaciones políticas, permitiendo en su momento hacer visible el vínculo que estas situaciones tienen con relaciones asimétricas de poder y desigualdad política.
La apropiación por parte de los movimientos sociales de la época de esta categoría y su incorporación al léxico sindical facilitó la socialización del riesgo frente a las nociones anteriormente hegemónicas vinculadas a la culpa. Castel 1997, Bilbao 1997. Tras los recientes cambios en el modelo productivo y las consiguientes transformaciones en las relaciones de fuerza, se ha generado nuevamente un importante desplazamiento semántico de la categoría de ausencia del trabajo. A esta situación ha contribuido en gran medida la difusión de conceptos como son los de empleabilidad, activación y el más reciente de flexiguridad. Una característica común de estas nociones difundidas para nombrar la así llamada crisis coincide con una tendencia ideológica presente en diversos ámbitos sociales, en hacer de la dependencia una patología moral. Desde esta valoración se considera la dependencia o más bien interdependencia que se deriva de vivir en sociedad y ser ciudadano de un Estado moderno. Veas el discurso de las llamadas políticas pasivas, mientras que se obvia y por tanto invisibiliza la dependencia vulneralizada del mercado, entendida entonces como una independencia. Esta tendencia ideológica ilustrativa de una determinada tecnología del gobierno es particularmente visible en los discursos acerca del desempleo. 4. Políticas de empleo y tecnologías del poder saber. 4.1. El sujeto protegido. Las políticas de empleo pueden ser entendidas como un conjunto de técnicas dirigidas a hacer gobernable una sociedad. Son así susceptibles de entenderse como modos de gobierno del desempleo y de producción del desempleado, inseparables del conocimiento particular, tipo de apericia, discursos, etc. Las políticas de empleo son construcciones contingentes redefinidas permanentemente. Las políticas de flexiguridad se construyen por oposición a las tecnologías precedentes de protección social. El sujeto protegido surge en las sociedades liberales del siglo XIX como resultado de las contradicciones en las que había incurrido la sociedad del mercado. La insaturación del modelo ontológico que reclamaba el nuevo orden económico basado en el principio de la individualidad fomentó una contradicción interna tal y como destaca Don Celot, 1994, entre la condición de la heteronomía y la subordinación que caracteriza toda relación asalariada por un lado y el reconocimiento del propicio formal de soberanía política por otro. La protección social ha permitido hacer conciliables estas paradojas del sistema liberal. Sus dos técnicas de gobierno de lo social más ilustrativas son el seguro social y el derecho laboral. Técnicas estas que producen un nuevo tipo de sujeto, el sujeto protegido. El seguro invita a pensar lo social con representación probabilística universalista y la estadística, el riesgo de vejez, desempleo, enfermedad. Es una categoría homogénea y unificadora. Con este tipo de representación se considera, pues, que todos los individuos corren similares riesgos y que estos son calculables y aleatorios. Rosenbaum, 1995. Junto al seguro del derecho constituye una importante tecnología de gobierno de las contradicciones del liberalismo. Cuestiona tres de los más importantes dogmas del liberalismo: igualdad de los contratantes, abstención del Estado y el entendimiento directo entre contratantes individuales. Martín Valverde, 1987, reconstruyéndolos en torno a tres nuevas ideas: la asimetría inmanente en toda relación asalariada, la necesaria intervención del Estado a través de la protección social y de la dimensión colectiva de las relaciones laborales. Palomonque López, 2002. La noción individualista de falta personal que pone el acento en la responsabilidad es sustituida por la noción social de riesgo y su socialización, la solidaridad colectiva. La cuestión del riesgo social pasa a ocupar un lugar central en los modos de pensar del trabajo y los aspectos vinculados con las actitudes personales: negligencia personal, falta de previsión, déficit de voluntad y un juicio. Culpas y responsabilidades pasan a un segundo plano frente a un diagnóstico moral que prevalecía en primer momento del capitalismo en la percepción y regulación de la inactividad. Gobierno de las voluntades se fomenta en la regulación política. El sujeto activado frente a un episteme del sujeto protegido propio de las sociedades industriales europeas. Hace su entrada más recientemente la categoría de flexiguridad. Esta noción no es sino el último eslabón de una cadena de conceptos como
el de empleabilidad y activación que integran un paradigma epistémico, esto es, un modo alternativo de nombrar el problema de la carencia del trabajo y de asignar a un mismo tiempo responsabilidades para combatirlo. Implica la transformación axiológica y política de los marcos de regulación y de representación en la exclusión social. Un nuevo orden político se instaura. La lucha contra el desempleo comienza a ser sustituida a lo largo de los años 90 por la intervención sobre el desempleado, dando lugar a una creciente individualización y psicologización del trabajo. Los a priori y propuestos que facilitaron la institucionalización del trabajo y la socialización del riesgo en caso de pérdida del puesto de trabajo van a verse cuestionados desde diversos frentes. Se transformaron las tecnologías de gobierno del desempleo y con estas se promueve un cambio en las tecnologías dirigidas a regular las formas de conocimiento del mismo. La noción de la utilidad social se impone a la de justicia social. El usuario pasa a ser cliente, el desempleo, desempleabilidad y la protección social pasa a ser concebirse como una política pasiva. Estas lógicas toman forma de la legislación en las técnicas de investigación y conocimientos del desempleo y en las tecnologías de intervención. La noción de flexeguridad es fruto de un importante trabajo semántico a pesar de su ambigüedad conceptual y la posible contradicción o antagonismo interno entre flexibilidad y seguridad, consiguiendo articular un debate acerca de la necesidad de transformar los modos de regular el trabajo. Supone una supuesta conciliación de dos voces representantes marcos de regulación aparentemente contradictorios que muestran la impronta de distintas huellas que pugnan por poder simbólico. Las nociones de flexibilidad y seguridad han ocupado tradicionalmente espacios semánticos contrapuestos y enfrentados. La polarización histórica de estas nociones ha permitido articular en gran medida los antagonismos políticos entre las demandas empresariales y las voces de los trabajadores. Estos antagonismos han tenido como fundamento la asimetría y la desigualdad intrínsecas en la condición económica de trabajadores y empresarios. La noción mixta de flexibilidad resignifica este antagonismo facilitándolo de la coexistencia de lo diferente y desigual que deja así de aparecer como excluyente. El carácter místico mixto de esta noción es manifestación de la interacción de voces polifónicas que se incorporan en este concepto. No se trata solo de la mezcla de voces plurales, sino también de la coexistencia de puntos de vista que se enfrentan entre sí. El mezclar, como lo hace el concepto de flexibilidad, la noción de la flexibilidad y de la seguridad que evocan los dos marcos de regulación del trabajo contrapuestos, no hace sino mostrar la pervivencia en una misma noción de punto y contrapunto. Semejantes palabras híbridas realizan un importante trabajo semántico donde había sido solo pensamiento, se produce el desdoblamiento y el deslinamiento bagitiniano de sentido, apropiándose de una noción como es la de la seguridad ajena y contrapuesta al discurso de la flexibilidad e integrándola en su propio discurso la vuelve bivocal y confiere así otra orientación semántica a la noción de la flexibilidad. La noción de la flexibilidad suprime la premisa previamente supuesta y que esta es la incompatibilidad de la flexibilidad y la seguridad, produciendo un nuevo lugar común en el que éstas se hacen compatibles. Como tal lugar común funciona de modo implícito, de manera que no puede someterse a duda o discusión. El debate político, sin embargo, requiere formulaciones explícitas, ya que una afirmación explícita puede ser discutida y por tanto reformulada. Tara, 1991. En la noción de la flexeguridad o flexiseguridad, el núcleo lexemático fuerte, la parte invariable de la palabra, es la flexibilidad. Esta flexibilidad no es cuestionada, es dada por supuesto la noción de la flexibilidad, dada por descontada la necesidad de un nuevo modo de regulación del trabajo basado en la flexibilidad. El segundo núcleo lexemático es seguridad. Este segundo núcleo cualifica la palabra, le da una aceptación específica, una seguridad para fomentar la necesidad e incontestable flexibilidad. Se genera así un desplazamiento metanímico de la noción de seguridad, de la protección social al aseguramiento, adaptación individual a los vaivenes del mercado.
en el seno de la estrategia de la flexibilidad, los términos del pacto social se transforman. Ya no se trata solo de saber cuánta seguridad hay que garantizar frente a un nuevo significado de la noción de seguridad. Las nuevas formas de protección social flexigura cuestionan no tanto el grado, la cantidad de seguridad, sino el tipo de seguridad que de ser seguridad social pasa a ser autoaseguramiento. La seguridad o autoaseguramiento, adaptabilidad personal, no sería sino la traducción a nivel individual de la flexibilidad, adaptabilidad institucional de nuevo orden laboral. La tecnología de la regulación flexible es prestada como un modelo ideal para la optimización del funcionamiento del mercado del trabajo y como remedio de los desajustes que se vienen produciendo en el mismo, se ha puesto la idea de que la regulación del trabajo explica su vulnerabilidad, se convierte en una acción más responsabilizar del desempleo a la excesiva rigidez del mercado del trabajo. En este trabajo discursivo, la provisión de seguridad aparece paradójicamente como la causa de la inseguridad. Pareciéramos asistir a un diagnóstico opuesto al que sirvió para fundar la regulación del trabajo, al hacerse hegemónicas representaciones según las cuales la legislación, más que proteger el trabajo, lo vulnerabiliza. Una nueva convicción se impone en la refundación de la legislación del trabajo. La crisis del desempleo es debida a la falta de adaptación, flexibilización del ordenamiento laboral a las evoluciones económicas. Este nuevo referente justifica la tendencia incesante a una reforma normativa. En el desempeño de la reforma del mercado del trabajo se mueve la desregulación de las relaciones de trabajo, con la cual se pretende eliminar una supuesta rigidez para ser prejudicial para todos los trabajadores y empresarios. El credo de la globalización se basa en la invocación del realismo económico para justificar como inevitables, necesarias e inexorables las políticas de la desregulación, haciéndose de las regularidades del mundo económico las reglas ideales del gobierno. Bourdieu, 2001. La seguridad autoaseguramiento consistiría en la autorregulación promovida por el paradigma de la activación. La activación radica en un conjunto de técnicas aseguradoras dirigidas a la prevención de la dependencia y a producir sujetos activos empleables adaptados a las nuevas condiciones, a promover la definitiva el gobierno de uno mismo. La naturaleza del problema son las actitudes del trabajador que pasan a ser el objeto de intervención. La introducción de esta noción de la activación de los trabajadores permite cuestionar la base normativa y epistemológica que sustentaron el paradigma de la protección social y facilita la producción del episteme alternativas. El sujeto individual pasa a ser el eje nuclear de las intervenciones y por tanto parte del problema. Se extiende de forma paralela la tendencia a fomentar la participación del individuo en su proceso de integración. Un empleo de este proceso de creciente apelación al estatus normal del desempleado es el compromiso de la actividad, que en España siguió la ley del 2002, Ley 45/2002, según el cual los servicios públicos acordaban con el desempleado un plan de intervención que fuera firmado por el desempleado. Este compromiso establece la condicionalidad del segundo del desempleo e incide en la obligación por parte de los demandantes de empleo de participar a medidas activas. Con la firma de este compromiso, el desempleado acredita su disponibilidad y su estatus moral como persona motivada. Esta figura, que apela al compromiso y que está presente en la regulación del desempleo de gran parte de los Estados miembros de la Unión Europea, revela el énfasis creciente en reclamar a los clientes que actúen como ciudadanos responsables. Los aspectos relacionados con la legitimización y el estatus moral, accountability, del desempleo van a jugar un papel cada vez más importante en la implementación de los programas de intervención. Las políticas de activación se traducen a un dispositivo dirigidas a la promoción de las competencias cuyo eje nuclear sería la capacidad de gobernarse a uno mismo. Un ejemplo emblemático de estas técnicas dirigidas a la promoción del autoaseguramiento es la orientación para el empleo práctica. Este se está extendiendo en los diversos miembros de la Unión Europea como principal medida de lucha contra el desempleo. Estas prácticas van dirigidas al reforzamiento terapéutico del sujeto a fin de facilitar las capacidades de intervención sobre sí mismo. Las actividades de seguimiento del técnico de intervención sobre sí mismo. Las actividades de seguimiento del técnico interventor con el desempleado van dirigidas a promover la búsqueda de eficiencia
eficacia ética, autoexamen, trabajo sobre uno mismo, promover modos de autorregulización. Este reciente estudio empírico realizado sobre los diversos dispositivos de orientación, Serrano et al. 2009, muestra cómo se convierten estos técnicos de la orientación en profesionales de la ingeniería de la subjetividad a través de los diversos mecanismos: escucha, ayuda al desempleado, provisión de herramientas actitudinales para enfrentarse a una entrevista de trabajo, preparación del CV, conversación telefónica, etcétera, cuyo fin es identificar las necesidades del desempleado que está tratando como cliente, remotivarlo, neutralizar la dependencia, esto es, identificar los riesgos subyacentes en la relación del sujeto consigo mismo. Con este tipo de políticas sociales para combatir el desempleo se moviliza una serie de tecnologías de gobierno para combatir la dependencia y la pasividad, que ha pasado a convertirse en el problema a combatir. Para ello se pone en marcha una intervención basada tanto en las presiones exógenas como endógenas. Por un lado, se trata de influir en los comportamientos de los sujetos a través de sanciones, por ejemplo, limitando el acceso a la protección social, así como multas y sanciones progresivas en un carnet de puntos similar al carnet de conducir. Pero por otro, se trata de las prácticas biopolíticas dirigidas a la producción de sujetos normalizados. Esta producción de sujetos se lleva a cabo a partir de tres prácticas consistentes en A. El disciplinamiento, normalización, empleabilidad, norma del empleo y distancia al empleo, la vigilancia, y C. La intervención terapéutica, modelo de intervención paternalista cuyo rasgo fundamental sería la medicalización terapéutica. Schrum 2000. La dependencia pasa a convertirse así en una patología moral. Los problemas económicos y políticos se transforman de este modo en cuestiones de motivos y voluntades personales, y estimulándose la despolitización de la gestión del conflicto social, se omite la emergencia del carácter sociopolítico de la exclusión social, al anular el nexo causal que pueda establecerse en las relaciones de poder y opresión. El nuevo objeto de intervención pasa a ser el sujeto inactivo convertido discursivamente en pasivo, y el problema a combatir el riesgo de dependencia. 5. Conclusiones. La paradoja del discurso psicologizante sobre el trabajo. La psicologización del trabajo induce el ejercicio del gobierno de la subjetividad por medio de una despolitización de la vulnerabilidad del trabajador, al omitirse los determinantes estructurales de la explotación laboral y la consiguientes invisibilización de las injusticias sociales. Se despolitiza la realidad social y económica, y esta presenta como la única alternativa presente. Se politiza el sujeto y su subjetividad, sobre el que se descarga la responsabilidad total de su destino en un medio que difícilmente puede controlar. La psicologización política del trabajo se realiza mediante un discurso que en otra ocasión caracterizamos como paradójico. Crespo y Serrano 2007. Como es sabido, la paradoja es una figura lógica y retórica que consiste en negar aquello que se afirma. Supone una contradicción interna no explicitada, una ruptura ni con el principio de no contradicción. Un ejemplo clásico es la paradoja del mentiroso, cuya expresión sería: esta afirmación es falsa. Tanto se tome el emisor como veraz o mentiroso, no hay modo de saber qué es la verdad. Por paradoja entendemos aquí un sentido muy similar al que tiene en la retórica clásica, una manifestación discursiva que se presenta como una verdadera pero encierra o oculta una contradicción. En cierto modo, en el discurso paradójico se presenta de modo unilateral, como una cuestión de hecho no cuestionable, lo que en realidad es consecuencia de un proceso político de confrontación de posiciones. Una característica de la paradoja del discurso de la autonomía y la agencia personal, que está en el centro del discurso de las políticas sociales basadas en la activación, la empleabilidad y la flexibilidad en su doble estructura, se manifiesta como un lenguaje explícitamente social, que interpela y constituye, sin embargo, a un sujeto radicalmente individual. Este carácter paradójico del discurso del nuevo capitalismo, como ocurría en el double bind del que hablaban en la escuela de Palo Alto, contribuye a aumentar la incertidumbre del sujeto, que tiene que asumir como dilemas personales las contradicciones del sistema, mientras el discurso tradicional de la gestión del trabajo, el discurso taylorista, por ejemplo, mantenía muy clara la diferencia entre los intereses de la dirección y los de los trabajadores. El discurso del New Management disuelve de un modo semi-místico y psicológico esta distinción,
convirtiendo a ambos en proveedores de servicios y a los destinatarios del trabajo en clientes, tal como se ha señalado en algún otro momento. Handler 2006, Serrano, Martín y Crespo en prensa, la clientelización de las relaciones sociales no solo afecta a las relaciones laborales, sino el mismo concepto de la ciudadanía del sujeto de derechos ciudadanos. En el discurso de la activación se subsumen posiciones contradictorias y realidades en conflicto. El conflicto, sin embargo, es lo primero que paradójicamente desaparece del discurso desde la perspectiva de las políticas activas. Las principales paradojas tienen que ver con la desaparición de las políticas como lugar de confrontación de posiciones e intereses en conflicto y su sustitución por las políticas politicies como formas de gestionar una situación que no cuestiona y que se impone como una afirmación tecnocientífica, prepondera la consideración del ciudadano como sujeto autónomo y responsable, haciendo desaparecer, sin embargo, las condiciones fácticas del ejercicio de esa autonomía y de responsabilidad, precariedad y explotación laboral. De modo paradójico, los conflictos sociales y laborales se convierten en problemas y personales y las políticas en procedimientos morales de motivación y activación. La paradoja puede, por tanto, analizarse como la manifestación monológica, unilateral y autoritaria de una realidad que, al ser una realidad de tipo político, debería ser entendida como dialógica, plural e inherentemente conflictiva. En el caso de las políticas de empleo, la paradójica reside en el carácter social y descontextualizado bajo el que se incita a mirar el problema, que omite el hecho de que el ejercicio de la agencia reclama de forma indisociable la afirmación analítica y política de la interdependencia. Este carácter paradójico es la expresión de las demandas contradictorias del nuevo modelo productivo que por un lado reclama y requiere más que nunca la complicidad y disponibilidad del trabajador, pero por otro legitima como nunca la precariedad e inseguridad en el trabajo. La paradoja implícita del discurso del nuevo capitalismo debe transformarse críticamente en contradicción explícita que permita sacar del ámbito de una subjetividad psicologizada de los conflictos que genera la nueva situación económica global y posibilite la confrontación política de los procesos e intereses contrapuestos. Por ello es necesario politizar el trabajo de esas relaciones laborales y socializar el modelo del sujeto trabajador. La solidaridad no es un residuo arcaico, sino lo único que puede mantener viva a la sociedad.